Silvita, ¿no? Sí, le estoy avisando. Ah, ya. Ok, ya estamos grabando, por si acá. ¿No? Ya. ¿Sí? Sí, ya estamos Sí, grabando. dice grabando, sí. Ya, perfecto. Entonces, si les parece, ¿comenzamos o esperamos a Silvia? Dame un minuto para Silvia ya, porque no sé qué le pasa. A lo mejor se le cayó el internet. Dame un segundo. No, ningún problema. Bueno, la semana pasada, ¿cómo se llama? Vi que nos demoraba un poco más, pero no hay problema. Si nos demoraba un poco más, yo por mí estoy bien. Si ustedes tienen otra cosa que hacer justo a las 11, avísenme, porfa. No, si nos demora un poco más, o sea, te dije la vez pasada de repente como que los ejercicios, cuando hayan como fórmulas de por medio, a lo mejor hacerlo un poquito más lento como para alcanzar como a digerirlas, como a entenderlas un poco más, ¿cachai? Como hacer la lógica en la cabeza, ¿cómo se dice eso? No hay problema, ¿eh? Sí. Y eso lo vamos a reforzar igual en las sesiones que vienen, en la 3, la 4 y después en la última aplicada. Vamos a estar full con las manos en la masa, como se dice. Así que Ya, perfecto. Ya. Ya. igual no les Ahora puedo tirar sí. al tiro a cocinar, porque si no me van a golpear en el buen sentido de la palabra, porque van a decir, pero Rodrigo todavía no ha explicado esto. Así que déjenme terminar, porfa, de explicarles todo. Ya. Y ya en el módulo 4 y 5, es decir, la próxima y próxima semana, ya van a estar con el Excel y haciendo cálculos. Así que eso es mucho más fácil, porque no hay que dominar tanta idea en la cabeza al mismo tiempo, que es un poco lo que les estoy exigiendo ahora. Así que, ok, comenzamos. Bienvenida, Silvia. Está en mood, por si acaso, ustedes, si quiere decir buenos días a todos. Ok, comenzamos. Ahora voy a compartir pantalla nuevamente. Igual que la última vez, si quieren me van preguntando sin ningún problema. Interrúmpanme, por favor, y no tengo ningún problema con que lo hagamos, ¿ok? Ahora Ya, perfecto. ¿cómo se llama? Ahora estoy en otro computador, por si acaso. Ya, Ya. comenzamos. Entonces, lo que vamos a revisar hoy día es cómo interpretar la lógica de valorización. No sé, todos yo creo que han escuchado alguna vez, la empresa tiene una cierta capitalización de mercado. No sé si lo han escuchado. Como clásico eso, por ejemplo, Falabella tiene tal capitalización de mercado. No sé, por ejemplo, Apple superó la capitalización de mercado hace poco de $1 trillón. Entonces, ¿qué significa esto de capitalización de mercado? Bueno, justamente es la valorización de la empresa. Es decir, ¿qué significa valorizar la empresa? Es reflejar flujos de caja que se generan en el tiempo en valor. Es decir, estamos, por ejemplo, si nosotros fijáramos esta una línea del tiempo, y estamos acá hoy, este es el año 2022, 2023, 2024, 2025, y se generan flujos de caja en cada uno de esos años. La pregunta es si pudiéramos valorizar todo esto y lo que viene hoy, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo podríamos reflejar un cálculo o cómo podríamos reflejar la capitalización de la empresa? Bueno, en el mercado de oferta y demanda se calcula el precio en función de la oferta y la demanda. Pero si si la empresa no es transada en el mercado, no podríamos determinar el valor. Para eso necesitamos hacer cálculos. La primera metodología, o la más clásica, es utilizar un flujo de caja, que fue lo que vimos la última vez. Hay valorizaciones también a partir de las ventas, que también las vamos a revisar, y valorizaciones a partir de múltiplos de flujo de caja. Lo que nosotros vamos a revisar hoy día es la lógica de qué es lo que hay entre medio. Es decir, por qué podríamos hablar de capitalización de mercado de una empresa, qué significa el costo de capital de una empresa, finalmente cómo determinar un rango de valor, cómo podríamos calcular algo, y conceptualmente qué significa cuánto cuesta versus cuánto vale. Probablemente ustedes eso ya lo han visto ya. ¿Cuánto cuesta versus cuánto vale una empresa? ¿Sí? O un proyecto. Y eso lo vamos a terminar interpretando hoy día. Entonces, si nosotros partimos del flujo de caja, y tomamos el flujo de caja que calculamos ante impuesto en la última presentación, nosotros vemos que hay un resultado operacional acá de 20 millones, $20.000, lo que ustedes quieran. Y este resultado operacional, ¿de dónde proviene? De que la empresa vende 100 millones.
Entonces, la primera pregunta es ¿cuánto capital se requiere para vender estos 100 millones? Y por definición, dado que se venden 100 millones y se enfrenta el negocio con esta estructura de costos, que son los costos de venta y los costos fijos, se obtienen 20. La segunda pregunta es, bueno, ¿cuánto capital se requiere entonces para ganar 20 antes de impuestos de intereses? Y esa es la pregunta que muchas veces ustedes han escuchado. Oye, ¿cuál es la última línea de tu empresa o cuál es el EBITDA de tu empresa? Bueno, ese es el elemento, los 20. El EBITDA, la utilidad operacional. Y bueno, pero no hay que dejar de lado que estos 20 vienen de estos 100 que están acá. Por lo tanto, la primera pregunta es cuánto capital se requiere para generar esas ventas y a su vez estas ventas generan esta utilidad. Entonces, si nosotros tuviéramos que determinar o calcular cuánto capital está utilizando una empresa hoy día, tendríamos que ir a ver su balance y ver cuánto tiene en activos la empresa o cuánta plata ha invertido. Y en este caso es toda la plata que se ha colocado para echar a andar la compañía. Imagínense que si tuviéramos que determinar la rentabilidad entonces de esta empresa. ¿Por qué la rentabilidad tiene algo que ver con valorizar la empresa? Sí. Y tenemos que ocupar la siguiente lógica. Se van a generar 20 en un año más. ¿Ok? 20 millones sistemáticamente. 20 millones de dólares, 20.000 dólares, 20 millones de pesos. No importa el tamaño de la empresa, podemos determinar la capitalización de esos 20. Y la pregunta que tendríamos que hacernos, dado que estos 20, por favor no olviden que vienen de unas ventas, y esta es la utilidad. Estos 20 es la utilidad de la empresa que se genera sistemáticamente o se espera generar año a año. Esta es una línea del tiempo. Si nosotros estamos parados acá, hoy, si esta es la empresa que va a generar 20 en el tiempo, ¿cuánto vale hoy esta empresa? Entonces, la primera pregunta que hay que hacer es cuánto capital tenemos que invertir hoy o cuánto capital se ha invertido al día de hoy para generar estos 20 de utilidad en un año más. ¿Y cuánto capital se requiere para lograr estos 20 de un año más? Nos va a dar el primer dato relevante. Entonces imaginemos que ese capital que se emplea para ganar esos 20 millones, imagínense que son capital de trabajo, más activos fijos, más un poco de otros activos, marca, branding, etc. Y la pregunta es cuánto capital hoy día estamos utilizando. Imaginemos que la empresa está utilizando 100 millones de capital o en activos y obtiene una utilidad de 20. ¿Cuál sería la rentabilidad sobre el capital de esta empresa? Entonces, ¿cuánto gana? 20 millones. ¿Cuánto capital empleó? 100 millones. Por lo tanto, 20 millones sobre 100 es 20%. Y esa sería la rentabilidad del capital empleado hoy de la empresa. Entonces, si ustedes preguntan, bueno, entonces, Rodrigo, ¿la empresa vale 100? ¿O el rango de valor de la empresa está en 100, alrededor de 100 millones? La respuesta es podría ser más o menos. Porque para poder interpretar el valor, no utilizamos cuánto capital está empleando. Eso nos da una rentabilidad contable. La pregunta que hay que hacerse, y esa es la lógica de capitalización, es cuánto es la rentabilidad que logran los otros que operan en este mismo sector sobre el capital empleado. Entonces, para poder respondernos a eso, imaginémonos, después vamos a calcular cómo se llega a esa famosa rentabilidad mínima, pero imagínense que los otros, en promedio, en esta industria, imagínense que es la industria forestal, o la industria de tecnología, o biotecnología, o healthcare, la que sea, ¿la podemos observar en el mercado? Sí. Yo les voy a enseñar a calcular y a observar y a calcular esa rentabilidad mínima. Pero imagínense que todos en promedio, los otros participantes de esta industria, ganaran 10% sobre el capital, o rentaran 10% sobre el capital empleado. La siguiente pregunta que tienen que hacer es, ¿cuánto capital requieren los otros entonces para ganar 20, dado que rentan 10%?
Es decir, acá está la línea del tiempo, acá van a aparecer los 20 millones en un año más. La pregunta es cuánto capital tienen que tener invertido los otros hoy, dado que rentan 10% sobre el capital empleado. Entonces la lógica o el cálculo, en función de lo que me vieron, es cuánta plata hay que tener invertida para generar 20 millones si la rentabilidad es 10%. Con otras palabras, X cantidad de plata invertida al 10%, es decir, por el 10% de rentabilidad, es igual a 20 millones. Entonces, ¿por qué no por 1,1? Porque los 100 el capital queda adentro invertido, entonces por eso es por el 10%, ¿no? Por lo tanto, X, o la cantidad de plata invertida que se requiere para ganar 20, dado que los otros rentan, 10% sobre el capital empleado, sería 200 millones. Entonces, 200 millones invertido el 10%, ¿cuánto ganan? 20 millones, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto capital requieren los otros para ganar 20 millones, dado que rentan 10% sobre el capital? 200 millones. ¿Y cuánto capital estábamos ocupando nosotros? Voy a volver atrás. 100 millones. Entonces, ¿qué significa esto de que los otros renten 10% sobre el capital? Bueno, eso es lo que están logrando sobre el capital empleado. Y si quieren ganar 20 millones, ¿cuánto capital necesitan tener invertido? 200 millones. Por lo tanto, si nosotros o la empresa que estamos valorizando espera ganar 20 millones sistemáticamente en el tiempo y la rentabilidad es 10% sobre el capital que emplean los otros, es decir, al menos hay que ganar 10% en ese sector, ¿cuánto debe valer esta empresa? Un rango de valor de 200 millones si tuviéramos que reemplazarla en el mercado. Por lo tanto, contablemente está ocupando 100, ese es el número que está ocupando, pero económicamente hablando, o del punto de vista financiero, el rango de valor de esa empresa, dado que gana 20 y dado que todos ganan 10% esperado en el mercado, debe ser 200 millones. ¿Qué significa eso? Que la empresa está creando, destruyendo valor. Creando valor. Porque en la práctica, ¿cuánto debe ganar con 100 millones en realidad? Si todos ganan 10%, debe ganar 10 millones. ¿Y cuánto está ganando? 20. Por lo tanto, en realidad, ocupa 100 millones, pero capitaliza un valor de 200 millones. ¿Me siguen con esa idea? Rodrigo, yo tengo una pregunta. Dime. Ese porcentaje del 10% de la industria, ¿dónde conviene más obtenerlo? ¿Cómo se entera el emprendedor que a nivel de industria eso es lo que debería obtener Excelente pregunta. promedio? Sí, eso lo planteó el señor Markowitz en el año 52, si no mal recuerdo, y lo que dijo fue que uno puede observar el beta o la cantidad de riesgo de un sector respecto al mercado. Y eso es un cálculo matemático. Entonces lo que uno observa son las cantidades de riesgo por sector. Eso los puedo mostrar después que termine esta sesión. De hecho, el trabajo que nosotros hacemos de valorización es justamente son esos dos elementos. Le mostramos al emprendedor de dónde obtenemos este 10%, porque lo tiene que saber, al menos cuánto tiene que rentar, y buscamos calcular esos 20 millones. Nunca se calcula valor libro, no, eso es pasado, es el capital que ya está ocupado. Por lo tanto, ese 10% ¿de dónde se obtiene? Del mercado, observando todas las empresas o las acciones de la empresa, de las empresas que participan de ese mercado, de esa industria, se le quita el apalancamiento, que es la estructura de deuda de la empresa, y llega a un beta de los activos. Y ese beta de los activos puede ser, por ejemplo, 1,3. Entonces significa que es 1,3 veces el premio por riesgo, que lo vamos a revisar también, más la tasa libre de riesgo. Y ahí llegamos al 10%. Ese sería un cálculo. Se los voy a mostrar ahora. Entonces, ¿cuántos millones requieren los otros? Dado que se obtiene un 10% en promedio de la industria,
y se quiere obtener 20 millones o se espera obtener 20 millones de utilidad, bueno, son 200 millones. Entonces, para poder capitalizar o para poder determinar un rango valor, los dos elementos que se utilizan según descuento flujo caja son los flujos que se proyectan, primer elemento, es el primer cálculo, y segundo tenemos que observar la rentabilidad que se genera o se está obteniendo en el mercado. Por lo tanto, son dos datos para poder determinar un rango valor de una empresa. Uno, los datos de la empresa, que es calcular su flujo, y dos, un dato que no es de la empresa, sino que es el dato de la rentabilidad del mercado. Y a eso se le denomina el costo de capital. Y el costo de capital es la rentabilidad mínima que se debe generar en cierto sector. Entonces imagínense, por ejemplo, la empresa gana 100, perdón, utiliza 100 millones invertidos y genera una utilidad de 8 millones. ¿Está ganando plata o no? Sí, está ganando plata. Pero ¿gana lo mínimo que debería ganar dado que está en ese sector con ese riesgo? No. ¿Cuánto debería ganar? Al menos 10. Entonces, no todas las empresas que generan utilidades positivas, esto es una utilidad positiva, sí, esta es una utilidad positiva, sí, pero no todas las empresas crean valor del punto de vista financiero. ¿Qué significa crear valor? Rentar más que el costo de capital. Eso lo vamos a ver en el módulo 3, que son los indicadores, pero del punto de vista financiero, cuando alguien dice está creando valor la empresa, significa que está rentando más que el costo de capital de ese sector. Un ejemplo claro, hoy el sector automotriz, que ya podríamos decir que al que vamos a nombrar no es 100% automotriz, pero está modificando la industria automotriz, se llama Tesla. Esa empresa que creó los primeros autos eléctricos y que ahora al principio estaban todos cortos en la acción, es decir, están apostando en contra, y la acción pasó de $300 a llegar a $1.400, que no montó. Ahora la partieron en 5, por lo tanto hicieron un split, pero a nivel de creación de valor, el único hoy que está creando valor en la industria automotriz es Tesla, todo el resto no. Por ejemplo, otra industria que no está creando valor y que la podemos observar son las industrias que están como encajonadas en la antigua estructura logística. Es decir, podríamos definir distintas industrias, distintas rentabilidades por industria y ver adentro de esas industrias distintas empresas, unas logrando un mejor desempeño sobre el capital empleado y otras logrando un desempeño inferior sobre ese capital empleado. Y a eso nos referimos en finanzas cuando hablamos de creación de valor, es decir, rentar más que ese 10%. Entonces, en nuestro ejemplo, cuando con 100 ganaba 20, ¿estaba creando valor? Sí. ¿Estaba ganando plata? Sí. ¿Estaba creando valor? Sí. Cuando gana 10, dado que es 10%, ¿gana plata? Sí. ¿Está creando valor? No. Si ocupan 100 y ganan 8, ¿está ganando plata? Sí. ¿Está creando valor? No. Al contrario, está destruyendo valor. Piensen esto. Si la rentabilidad es 10% sobre el capital y ganan 8, ¿cuánto capital en realidad ocupan los otros 80? Y ustedes están ocupando 100, o la empresa que estamos hablando está ocupando 100. En ese caso está destruyendo valor, y el rango de valor ya no sería ni siquiera su valor contable, sino que estaría por debajo de ese valor contable, estaría en 80. Entonces, resumen, ¿cuáles son los dos elementos para determinar un rango de valor de una empresa? Son dos. Uno, lo correspondiente a la empresa, que sería el cálculo de flujo de caja. Dos, lo correspondiente al mercado, que sería la rentabilidad mínima. Entonces, las preguntas que nos hacemos acá es que lo que ustedes hacen, ganan haciendo con 100 millones, en este caso la empresa que estamos analizando, los otros requieren 200 millones en capital. Eso es lo que estamos concluyendo. Si ganamos 20 y rentan 10% todos los otros, significa que los otros requieren 200. En otras palabras, nosotros rentamos 20 sobre el capital versus los otros que rentan 10% sobre el capital. Y eso ya nos determina que estamos creando valor.
Y eso también nos determina que el valor va a ser mayor que lo que dice el libro contable, dado que estamos ganando 20 millones en un sector que se le exige 10%. Entonces, esos son los dos elementos para determinar un rango de valor. Primero, preguntarse cuánto espera ganar en el tiempo la empresa en utilidades disponibles, y luego cuál es la rentabilidad mínima del sector donde opera la empresa. Y en función de la pregunta que hacía su colega, ahora vamos a determinar cómo se calcula eso. ¿Qué significa esto rentabilidad mínima? Y la rentabilidad mínima, en términos súper técnicos, se llama costo de capital. Y ese costo de capital depende del sector. ¿Y qué significa sector? Depende de la industria. En una industria donde hay más riesgo, el costo de capital es mayor. En una industria donde hay menor riesgo, el costo de capital va a ser menor. ¿Qué significa eso? Que mientras más riesgo operacional exista en la empresa, en el sector, perdón, que está inserta la empresa, mayor rentabilidad se le va a exigir a ese capital empleado. Por lo tanto, ¿cómo determinamos la cantidad de riesgo de un sector? Bueno, se hace respecto al mercado. ¿Y qué significa el mercado? Significa todas las empresas que se transan en el mercado. ¿Y cuáles son todas las empresas? Todos los sectores. En Chile, desafortunadamente, si observamos la bolsa, los activos que se transan en la bolsa, no están representados todos los sectores de la economía. Pero en economías desarrolladas como Estados Unidos, Australia, Londres, en Inglaterra, perdón, esos mercados representan, Japón también, casi todos los sectores de la economía hay empresas transándose en la bolsa. Por lo tanto, se puede observar la gran mayoría de los sectores. Por ejemplo, en la base de datos que nosotros trabajamos, identificamos 52 sectores. Y entre los 52 sectores, por ejemplo, un solo sector puede tener 314 empresas. Y este sector, subsector con 314 empresas, hace la cantidad promedio de riesgo que hay en esa empresa. Y eso es lo que se determina. ¿Cómo lo calculamos? Hay dos factores nuevamente. Uno es lo que les comenté, que es la cantidad de riesgo que observamos del sector, y esa cantidad de riesgo es un número. Obvio que la cantidad de riesgo puede ser 0, es decir, no tendría riesgo. Puede ser 1, que sería el mismo riesgo que el mercado, o mayor a 1, que sería más riesgo que el mercado. Y el otro elemento, aparte de la cantidad, es el premio por riesgo del mercado. ¿Qué significa eso? Es la diferencia entre la rentabilidad esperada de mercado. Por ejemplo, todos conocemos la AFP y el fondo A. El fondo A es más o menos la rentabilidad esperada del mercado, que eso es aproximadamente hoy día 6,5, pero aquí yo puse que era 7. Pero hagamos que es 7% al año. ¿Y cuál es el otro elemento? La tasa libre de riesgo. Y la tasa libre de riesgo sería la rentabilidad que se obtiene por un bono de una economía desarrollada. En este caso, ¿cuánto sería eso? 1%. Esa es la tasa cupón, porque la tasa la tiro hoy día está casi en 0. Pero 1% sería libre de riesgo y 7% sería lo que se espera del mercado. Entonces el premio es la diferencia. ¿Cuánto sería eso? 6%. Entonces, lo que este modelo plantea, que se llama el modelo Capital Asset Pricing Model, que es utilizado por todos los bancos de inversión, este modelo dice, bueno, calcúleme por favor primero el premio por riesgo, 6%, ok, y después dígame cuánto es la cantidad de riesgo que tiene la industria que usted está observando. Entonces vamos al mercado, vemos las acciones transarse, los movimientos en función de todo el resto del mercado, y determinamos lo que se denomina el beta de ese sector. Y el beta del sector, por ejemplo aquí, vamos a decir que es 1,5. Es decir, es 1,5 veces el premio. Entonces, ¿cuánto sería el costo de capital en este caso? El costo de capital en este caso lo tendríamos que calcular. ¿Y qué dice la fórmula? Dice el costo de capital
es igual, o la rentabilidad mínima es igual a la tasa libre de riesgo, que sería 1%, más un beta, o una cantidad de riesgo, que pondera este premio por riesgo, que es la diferencia entre la rentabilidad esperada de mercado, 7%, y la tasa libre de riesgo, que es lo que en otras palabras renta el mercado por sobre lo libre de riesgo. Y en este caso sería más 1,5 veces, porque el beta es 1,5 el que observamos, este premio por riesgo que es 6%. Por tanto, si desarrollamos la fórmula, sería igual a 1% más 1,5 veces 6, que es 9. Y eso sería igual a ¿cuánto? 10%. Y así se calcula la rentabilidad mínima de un sector en particular utilizando este modelo. Se tiene que determinar el beta del sector. Y una vez que se tiene el beta del sector, se reemplaza ponderando este premio por riesgo que es igual para todos. Entre comillas, si usted quiere exponerse a un sector en particular, lo que se está exponiendo es más o menos cantidad que el total del portfolio de mercado. Y de hecho, el fondo, por ejemplo, el fondo B o el fondo C, significa que es un pedacito del A más un pedacito de la tasa libre de riesgo. No es que cambien el portafolio de mercado. Entonces, dicho eso, para poder determinar No, el Rodrigo, costo no de se te capital escucha. del sector en Se su te- cantidad de riesgo. ¿Aló? Es que se perdió un poco Sí, el se sonido. perdió. ¿Aló? Deme un segundo, por favor. ¿Aló? ¿Me escuchan ahora? Sí, ¿Aló? Espérame un sí. poco, por favor. Lo del otro fondo. Hasta ahí te escuchamos bien, yo al menos. Ok, dame un segundo, me voy a cambiar de red. Deme un segundo, por favor. ¿O me escuchan bien ahora? Un segundo, por favor. No, o sea, yo te escucho cortado, la verdad. Sí, dame un segundo, por favor. Voy a cambiar de red. Ahora sí, disculpen. Me cambié de red. ¿Me escuchan ahora? ¿Aló? Sí, ahora mucho mejor. Sí, Ya, mejor. disculpen, sí. Me cambié de red. Sorry, este problema técnico. Después yo voy a editar el video, así que no se preocupen. Ya. Rodrigo pregunta random, ¿qué programa usas para editar tu video? Buena pregunta. Ocupo uno, pero no en Apple. Ocupo en sistema operativo Ubuntu. Ah, ya, Te lo mandaría por mail, pero es una aplicación libre. no me sirve, Ah, porque ya. no tendría que instalar Ubuntu y todo eso. Ya, gracias Sí, de todas formas. no hay problema. Sí, disculpa. Ya, voy a continuar. Oye, Rodrigo, mientras la pone, el costo del capital es, ¿hay que calcularlo cada vez que se va a valorizar una empresa o están los ratios ya precalculados Ya. Entonces, Ay, yo ¿en no qué parte escucho que? usted. Disculpen, por favor. Hay que... ¿Me escuchan, no? No, No, se cae. Mm. Estoy arreglando esto. Un segundo, por favor. ¿Ahora sí? sí. Ahora sí me deberían escuchar. Frente a esta maniobra. Ya, ahora sí. ¿Estoy compartiendo presentación? Sí, ya. La pregunta, Carolina, Sí. la alcancé a escuchar.
¿La Tienes que escuchaste? Sí, hay que calcular no cada vez que uno hace esta valorización, porque estos los datos uno los actualiza trimestralmente, pero Ah, sí, pero sí uno tiene que fijarse si es que es una empresa de un sector en particular, tiene que ocupar el beta de ese sector. En otras Ya. palabras, por ejemplo, si estamos valorizando una empresa de biotecnología, tenemos que ocupar el beta de ese sector. Entonces, déjenme mostrarle algo para que... Están viendo acá, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, les voy a mostrar Tesla. Tesla es esta empresa que les comenté que hace estos autos eléctricos, ¿de acuerdo? Ujú. Observen ahí, por favor. Dice beta. ¿Lo alcanzan a leer? Sí. Sí. Beta de 5 años con factor mensual 1,69. 1,69 ¿qué? 1,69 veces el premio por riesgo, que es igual para todos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahora les voy a mostrar acá. Déjenme mostrarle, por ejemplo, Santander. Banco Santander, el beta 1,44. Cada empresa tiene un beta. Cada sector tiene un beta. Entonces déjenme mostrarle, por ejemplo, incluso este es un... Pero el díganme. beta del Santander es del Santander. No, no es que todos los bancos tengan el mismo beta, ¿o no? Excelente pregunta. Área de trabajo. Yo entiendo que serían todos los bancos, todas las áreas financieras. Lo que hay que hacer es determinar el beta del sector financiero agregando a todos los bancos y todos los betas de los bancos que son representativos en el mercado. Y así vamos a obtener, pero lo que les quiero decir es que cada empresa tiene un beta. Y el beta que utilizamos para un sector agrupa a todas las empresas de ese sector en particular y se utiliza un beta ponderado, un beta promedio. Eso es lo que les creo. ¿Y ese beta ponderado de dónde lo tengo? Lo que te acabo de comentar, pues, está disponible en el mercado y hay que agruparlo. Y usted puede obtener una base de datos o hacerlo manualmente. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Dónde lo obtiene Ya, hoy pero día? ¿de dónde lo saco? Tendría que tomar Es lo que- todos los bancos y sacar el ponderado. Lo que le estoy explicando. ¿Pero esa es la No. única forma? Es que no me queda claro, por eso soy insistente. ¿Esa es la única forma? Sí, es la única forma. O comprar la base de datos. Entendí que se podía también obtener una base de datos y ahí. Así es lo que le estoy mostrando. Aswad Damodaran es un profesor de NYU, la Universidad de Nueva York, y el principal oferente de información pública respecto a los betas que usted está preguntándome. Si va acá a Data, y en Data, Current Data, y aquí puede elegir esta información de distintos sectores, y acá está Levered and Unlevered Betas by Industry. Y hace clic ahí, y tiene los betas por sector. Entonces, por ejemplo, Advertising está 47 empresas, y el beta es 1,44, el de los patrimonio, y el beta desapalancado, que lo que yo le decía, es 0,88. Y ahí están todos los datos. Y ese beta, Rodrigo, ¿no depende también un poco de la región o de la localización? No sé, Sudamérica, Norteamérica, Europa, que sean diferentes, porque claro, las industrias, pero también depende de dónde estén, ¿o no? Exactamente, una excelente pregunta. Esto depende de si es que está en un mercado desarrollado, en Estados Unidos o en distintos mercados. Este es el promedio total del mundo, del globo. Pero si nosotros tenemos que ajustar, tendríamos que agregarle dos factores hoy día en Chile. Uno, bueno, tomaríamos este beta, calcularíamos el costo capital y tendríamos que agregarle dos factores. Uno, por ser una empresa no transada, darle un factor de iliquidez, dado que estamos valorizando una empresa no transada, por lo tanto, entre comillas, es fácil entrar, pero no sabemos cuándo podemos salir. Y la otra es, dado que estamos en Chile, tenemos que sumarle el Credit Default Swap Rate, que es como 1,49% más o menos, más, dado que Chile es como un premio por riesgo extra, dado que estamos localizados en Chile. Y también va a depender de la tasa de impuestos que paguemos. Por lo tanto, si está en Chile, un 27%, si está en Estados Unidos, tiene otra tasa de impuestos, si está en otro país, etc. Por lo tanto, los factores al momento de hacer este cálculo fino es justamente lo que tú preguntabas, Carolina, en qué país está y si es o no transada. Si no es transada, simplemente
hay que agregarle un factor por iliquidez, y eso aproximadamente es como la mitad del costo de capital, mano. El mercado. Entonces, si queremos llegar al costo de capital acá, significa que este costo de capital sería el 10%, y en este caso, a este costo de capital después tendríamos que sumarle, dado que está en Chile, y sumarle, dado que está en una empresa cerrada, y ahí llegaríamos al costo de capital ajustado. Eso sería lo que habría que sumar, aproximadamente 2% por estar en Chile y aproximadamente 7% por ser ilíquido. Esto depende del premio por riesgo que se le exija. También está en la base de datos que les mostré. Finalmente, esta empresa tendría un costo de capital, dado que no es transada, relevante a ella, de 19%. Y así se ajusta el costo de capital a una empresa no transada. En este caso, estamos haciendo sin este ajuste y llegamos a este 10%. Entonces, ¿de dónde proviene este 10%? De la tasa libre de riesgo, que observando un bono, un bono americano, un bono desde el punto de vista de la tesorería del país al final del día, y luego la cantidad de riesgo que tiene este sector. Y esta cantidad de riesgo uno la observa en el mercado, puede agrupar 100 empresas, 50 empresas, 30 empresas, hacer el cálculo, o ir a una base de datos, como les comenté, una base de datos que se actualiza trimestralmente y es bastante accurate, es la de Don Aswad Damodaran, que es la que les mostré. Y pueden llegar fácilmente a este cálculo. Entonces, ¿cuáles son los elementos de un rango de valor para poder calcular, al fin y al cabo, o determinar una capitalización esperada de mercado? Uno, el resultado de la empresa. Esa es la primera determinación o el primer cálculo que hay que hacer. Eso es con información de la empresa, no, con sus proyecciones, su estrategia comercial, su estrategia operacional y finalmente la estrategia de financiamiento propia de la empresa, que va a determinar si estas ventas y esas ventas determinan cierta utilidad. Y esa utilidad es el primer elemento que se obtiene. Y el segundo elemento para poder capitalizar o determinar cuál es el rango de valor, o la pregunta contraria, cuánto capital deberían ustedes utilizar para lograr esa utilidad, es lo que se denomina rentabilidad mínima del sector. Y esta rentabilidad mínima es lo que se conoce como el costo de capital. Si tenemos la utilidad por un lado, operacional, antiimpuesto o después de impuesto, en este caso tiene que ser después de impuesto, y luego el costo de capital. Y este costo de capital es la rentabilidad dependiendo del sector donde esté. Entonces, si ustedes preguntan hoy día qué sector tiene un bajo costo de capital, el sector sanitario, un subsector dentro de los utilities. ¿Y qué significa eso? Que vender agua, procesar agua y agua servida es un negocio súper inelástico. Es decir, por un lado, usted, entre comillas, podría subir el precio y igual van a seguir pagando. Y por otro lado, la cantidad demandada es súper estable. Siempre consumen lo mismo, las cuentas se pagan. Por lo tanto, la rentabilidad que uno debería esperar ahí es baja. Sí, solo sí no sube los precios. Entonces, por eso el sector sanitario es de bajo riesgo y es intervenido por el Estado. El Estado lo regula y le dice, mire, usted no puede ganar más de tanto por ciento al año. Si gana más, significa que está subiendo los precios, está haciendo algo que no corresponde dado su característica monopólica dentro del sector donde ofrece. Si no cualquiera, puedo yo comprarle agua, no cualquier empresa. Es una la que ofrece. Lo mismo la luz, es una la que ofrece. Entonces, esas empresas tienen bajo riesgo operacional, pero hay otras que tienen un tremendo riesgo operacional. Y esos sectores son los que se les exige un mayor costo de capital. Entonces, a mayor costo de capital, menor va a ser el valor, porque está, en otras palabras, exigiéndole o haciéndole un gran descuento a ese flujo de caja en el tiempo. Entonces, si hiciéramos los números nuevamente, si esperamos ganar que la empresa, esperamos ganar 20 millones ante impuesto en este caso, se exige un 10% al menos sobre el capital. Por lo tanto, ¿cuánto ocupan los otros para ganar esos 20 millones? O en otras palabras, ¿cuánto valen los 20 en este sector? 200 millones. Entonces, esa es la lógica para poder determinar un cálculo de valor. Y
Si tenemos que resumir la pregunta esencial, es esta. ¿Cuánto capital ocupan en la industria para ganar 20? Eso es lo que estamos haciendo al final del día. Y los otros necesitan 200 millones. Y dado que nosotros hicimos este cálculo, podemos responder la pregunta. Entonces, ¿cuánto vale ganar 20 millones en este sector en particular? ¿Cuánto vale ganar esos 20 millones? 200 millones. Y esa es la lógica de capitalización de mercado. Si no están los 200 millones, lo que están son los 20 millones año a año. Por lo tanto, desde el punto de vista financiero, reflejamos utilidades en el mercado al transar la empresa. Si la transáramos alrededor de 200 millones, lo que estamos haciendo es reflejar el valor de los 20 sistemáticamente en el tiempo. No están los 200. Si nosotros preguntamos cuál es la capitalización de mercado de Falabella, por ejemplo, 10.000 millones de dólares, ¿están los 10.000 millones de dólares? No, no están. Lo que está es la utilidad que año a año genera Falabella, dado que tienes este nivel de venta. Entonces, para poder entender de qué se trata valorizar una empresa o calcular un rango de valor, tenemos que darnos cuenta de dónde proviene este valor. Y de dónde proviene el valor es de sus ventas o de su utilidad. Y cuánto valen esas ventas o cuánto vale esa utilidad depende de su sector. Entonces, en este caso, dado que se gana 10%, los 20 valen o se alcanza un rango de valor de 200. Entonces, ¿cuánto capital ocupa la empresa? 100 millones. ¿Cuánto renta sobre el capital? 20% porque gana 20 millones sobre los 100 millones. Entonces, ¿cuánto costó esta empresa? 100 millones. O echarla a andar, ¿cuánto costaría si se espera al invertir 100 millones ganar 20? ¿Cuánto estaría costando? 100 millones. Por lo tanto, a nivel contable podemos determinar cuánto cuesta la empresa o cuando ustedes lo vamos a ver en detalle en el próximo módulo, pero cuando hablamos de evaluar un proyecto, la pregunta evaluar, ¿qué significa? Está compuesta por dos elementos, y valuar. Valuar significa cuánto vale la empresa. ¿Cuánto el rango de valor de esta empresa se va a generar 20? Y el evaluar es hacer la diferencia entre lo que cuesta y lo que vale. ¿Cuánto cuesta? 100 millones. Ok, eso es lo que cuesta. ¿Cuánto espera generar? 20 millones. Ah, perfecto, espera generar 20% sobre el capital. ¿Y cuánto ganan los otros sobre el capital? 10%. Entonces, ¿cuánto vale la empresa, dado que genera 20 y renta 10% sobre el capital, todos los otros? 200 millones. Entonces, cuando alguien nos dice cuánto cuesta una empresa versus cuánto vale, cuánto cuesta una central hidroeléctrica, cuánto vale esta central hidroeléctrica funcionando, cuánto cuesta construir un puerto, cuánto vale este puerto funcionando. Entonces, si la diferencia entre lo que cuesta y lo que vale, es decir, toda la plata que hay que colocar versus la capitalización de la utilidad, significa que hay que crear el proyecto. Y si eso es menor, si lo que cuesta es mayor a lo que vale, se supone que no hay que entrar en ese activo, no hay que hacer esa empresa, no hay que crear ese proyecto. Pero muchas veces igual nomás se compra el proyecto con valor presente negativo. ¿Por qué? Por temas estratégicos. O sea, algunas veces se compran activos con valor presente negativo. El ejemplo súper claro, el ejemplo súper claro fue el grupo Cencosud, en un momento que fue en un crecimiento súper acelerado, emitiendo acciones, emitiendo bonos, financiaron una compra de muchos supermercados en Sudamérica, en Brasil, en Colombia, en Perú. En Brasil creo que todavía no ganan plata. Y de hecho cuando anunciaron la compra muchos años atrás, a través de un crédito sindicado de un banco de inversión francés, tengo entendido, van y anuncia la compra en no me acuerdo cuántos billones, y el valor de la acción de Cencosud cae. ¿Por qué cayó el valor de la acción de Cencosud? Porque compraron a un valor mayor que de lo que valía esa cadena de supermercado. ¿Y por qué se la compraron? Porque querían las ventas, querían entrar al mercado. Y por otro lado, hace poco, Cencosud, años después, sí, muchos años después, pero hace poco, anunció, no sé si ustedes leyeron eso, que salía de Perú, vendían sus posiciones en Perú, y el precio de la acción subió, y subió harto. Entonces la pregunta es,
¿qué pasó? ¿Significa que vendieron algo a un mayor valor? No, significa que se sacaron de encima algo que no estaba creando valor, es decir, rentaba mucho menos sobre el capital empleado que el resto de las unidades estratégicas de negocio. Por lo tanto, ese capital se libera, se prepaga deuda, aumenta el valor. Y eso es un poco lo que hay a nivel de finanzas corporativas. Entonces, ¿cuánto cuesta versus cuánto vale a nivel conceptual? Bueno, ¿de qué depende el valor? Del elemento de la utilidad. ¿Y de qué depende cuánto renta los otros? Y eso nos determina el rango de valor. ¿Y cuánto cuesta? Bueno, el capital empleado. Entonces aquí tenemos los dos elementos, el cuánto cuesta versus cuánto vale. Entonces, cuánto cuesta esta empresa en particular es contablemente 100 millones, genera 20, y dado que genera 20, y los otros rentan 10% sobre el capital empleado, el rango de valor de esta empresa es 200. Entonces, ¿cuánto cuesta esta empresa? Va a depender de en cuánto la ofrezcan, y el rango de valor 200. Entonces, si nos ofrecen comprar la empresa en 300, a menos que sea una decisión estratégica, no tendría sentido. Por lo tanto, ¿de dónde proviene el elemento central del valor? Es de la utilidad de la empresa. Estos 20 millones que están acá. ¿Y cuánto vale estos 20 millones? Va a depender del costo de capital de la empresa en este caso en particular. Entonces, imaginemos por un momento que una empresa genera 20 y el costo de capital es 10%. ¿Cuánto es el rango de valor? Lo que requiere en capital para generar esos 20, 200 millones. Imagínense que esta empresa genera los mismos 20 millones, pero el costo de capital relevante para esa empresa es 5%. ¿Cuánto sería el rango de valor? 400 millones. Y si el costo de capital fuese al revés, 20%, y se generan los mismos 20 millones, ¿cuál debe ser el rango de valor? 100 millones. En otras palabras, mientras mayor sea la rentabilidad que se le exige al sector en particular, menor debe ser el rango de valor. ¿Por qué? Porque es menor la cantidad de capital que se requiere. Y al revés, si la rentabilidad del sector es baja o tiene bajo riesgo, en caso, por ejemplo, 5% al año, que es más o menos como una sanitaria, significa que podrían ofrecer por ella hasta 400 millones en el caso de calcular ese rango de valor. Entonces, ¿de dónde proviene las fuentes de información para determinar un rango de valor? Son dos. Uno es la industria, es decir, nos determina cuánto es la rentabilidad mínima por sector, y el otro es el desempeño de la empresa o las ventas esperadas o la utilidad esperada. Y esos son los dos elementos concretos para poder determinar un rango de valor. Y ese era el módulo hoy día. ¿Aló? Sí, súper Acá estamos. ¿Aló? súper bien, gracias Rodrigo, sí. A mí me quedó claro el concepto, me gustaría hacer ejercicios después para aplicarlo, pero bien, ¿no? Me quedó claro el concepto del vale, ver, cuesta y las herramientas como básicas que se necesitan para esto. Por ejemplo, no sé si ustedes en algún momento se vieron tentadas de comprar acciones de Lanchile, me imagino que sí. ¿Sí? Cuando cayó bruscamente. Esto, una amiga me dijo, mi marido es piloto, las acciones están a 3.000 pesos, ¿deberíamos comprar o no? Y le dije, no. Haz el cálculo de cuánto vale y más encima réstale la deuda. Es decir, lo que queda es súper poquito. Por 10 aviones son como 8 plata prestada y 2 de los accionistas. Y más encima ahora que ya no son las mismas ventas, la empresa se achicó y por eso están 1.000 pesos. Piensen que en un momento la en Chile llegó a valer 15.000 pesos por acción. Hoy día, imagínense su departamento, 150 palos, de repente le dicen, no, ahora son 10 millones de pesos. Esa fue la caída así de brusco en el valor de ese activo. Entonces, ¿es dinámico el valor? Súper dinámico. Si se mueve un poco la utilidad, cambia el valor, se pone más riesgoso el sector, cambia el valor. Por lo tanto, lo que yo les comento, cuando hablamos de calcular, valorizar una empresa, siempre hablamos de un rango de valor.
Uno no puede decir la empresa vale 143 millones de pesos. No, no, no. Está ante X valor y X valor. Y eso es un poco lo que les voy a comentar con cálculos ya en el próximo módulo. Todos tienen Excel para la próxima clase, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. Todavía de energía, así que... Eso es un poco la lógica de lo que les quería comentar hoy día. Es decir, si tenemos que determinar un rango de valor, tenemos que ir a dos elementos centrales. Uno es la empresa, analizar bien sus ventas, qué tan estables van a ser esas proyecciones. Hay una estrategia coherente detrás de esa utilidad proyectada. Y una vez que tenemos eso, tenemos que determinar la rentabilidad sobre el costo capital. Y ahí está el cálculo que yo les comentaba. Y a partir de eso, se van a dar cuenta, vienen los múltiplos. Por ejemplo, no sé si han escuchado hablar cuando el señor Sayé, con el grupo SMU, salieron a comprar los supermercados. Por ejemplo, dijeron, ok, a un supermercado de alrededor de Curicó, no recuerdo cómo se llama, Brick, barato, rápido y conveniente, creo que era. Sí, Brick. Y le dijo, nosotros le vamos a pagar su supermercado 1,3 pesos por peso vendido. Es decir, imagínense, si vendían 100 millones de dólares, le pagaban 1,3 pesos por peso vendido. Es decir, valían 130 millones de dólares. Bueno, ¿de dónde viene ese 1,3 veces? Eso es lo que vamos a ver en nuestro próximo módulo. Y créanme que poco a poco las voy a ir introduciendo en este mundo de finanzas un poco compleja. Pero no es ni más ni menos. O sea, cuando alguien dice, ok, 8 veces EBITDA, 8 veces tu utilidad, ¿qué significa eso? Bueno, créanme que ya estamos más cerca que antes de eso. Imagínense que alguien les dice 10 veces EBITDA o 10 veces la utilidad. Piensen esto, por favor, para terminar hoy día. 10 veces la utilidad, eso estamos pagando. Perfecto. ¿Cuál es la utilidad? 20. 10 veces 20, ¿cuánto es? 200. Entonces significa que el múltiplo tiene una cierta relación con el costo de capital. Exactamente. De esto, ¿cuánto era el costo de capital en este sector? 10%. Hagan 1 dividido en 10%. Ese es el múltiplo. 1 dividido en el costo de capital es el múltiplo. Eso sería 1 dividido en 10%. Si lo hacen en su calculadora, es 10. 10 veces la utilidad. Entonces, imagínense que el costo de capital es 20%. ¿Cuánto es 1 dividido en 20%? 5 veces. Entonces, pagan 5 veces la utilidad. ¿Se acuerdan cuando el costo de capital era 20 y la utilidad era 20%? El valor era 100. ¿De dónde vienen estos 100? 5 veces 20. Y esos múltiplos, cuando salen como debajo de la manga, si no 6 veces utilidad. No, vienen justamente del riesgo. Por lo tanto, mientras menos riesgo tenga la industria, mayor va a ser su múltiplo. De esto, si es 5%, 1 dividido en 5%, si lo calculan, es un número alto. Y esas son las veces utilidades que están pagando en el sector sanitario. Se las pelean esas empresas. Es complejo valorizar empresas. Tiene dos elementos. Uno, el elemento propio de la empresa, que es todo lo que hay que calcular dentro. Y el otro es un elemento anexo a la empresa, que es la rentabilidad sobre los activos, que depende del sector y cuánto estén logrando los otros. Porque imagínense que todos los otros ganan 10% y en esa empresa ganan 8%. ¿Qué deberían hacer los accionistas? ¿Vender esa empresa y comprársela de 10% o al revés? Y el capital sería la empresa que tiene un mal desempeño y sería la empresa del buen desempeño. Y es lo que está pasando con Tesla, por ejemplo. ¿Por qué las acciones de American Airlines están subiendo y las de Lantile no? Bueno, son más finanzas corporativas, pero sí, no las quiero seguir revolviendo su cerebro. Así que hasta acá, si quieren hoy día, los conceptos eran esos dos. Para poder tener un rango de valor, ¿cómo interpreto esto? Y para poder interpretar un rango de valor se necesita la rentabilidad del sector. Si no hay rentabilidad del sector, es súper difícil llegar a un cálculo de rango de valor, porque no pueden sacar de la nada la tasa de descuento o esta rentabilidad mínima. No, es 15%. Para toda la empresa, eso está malo. Está absolutamente equivocado. No se pueden comparar una sanitaria con una empresa forestal, ni con una empresa de biotecnología, ni de finanzas y tecnología. No es comparable un mundo con otro. Así que esos son los dos elementos que le quería contar hoy día. Si tienen preguntas. No, yo estoy bien.
Ya, buenísimo. Entonces, yo les voy a editar este video para hacer el recorte de la caída y lo subo a YouTube tal cual el otro. Así que ya en la próxima sesión van a hacer sus cálculos. Si por favor, paciencia, no se desesperen. Y en las últimas dos ya van a hacer un cálculo de valorización. Ahí vamos a llegar a determinar un rango de valor. Y ver si Buenísimo. conviene o no emitir acciones. Súper. Así que eso. Ya. Ok, que estén muy bien. Gracias. Chao. Gracias. Ya, El hasta otro luego. lunes, porque sí, el lunes. Ya, gracias, que Chao. estés bien. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.